Estimados alumnos, buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana después de sus elecciones municipales. Agradecen a su delegado su sacrificio arduo que ha tenido, ¿no?, para postergar el examen. Bueno, vamos a analizar las fuerzas que se originan por el paso de un fluido, ¿no? Generalmente cuando se cambian pues sus condiciones de contorno, como en este caso, por ejemplo, al entrar el fluido por un conducto de una sección de 10 centímetros, va a salir ahora por una sección de 3 centímetros. Entonces, ese cambio de sección transversal va a traer como consecuencia un cambio en la velocidad, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia cambios en la cantidad de movimiento. Entonces, por dinámica, nosotros ya sabemos de que toda variación o cambio en la cantidad de movimiento te genera fuerzas de impulso. Entonces, esas fuerzas de impulso pueden ser fuerzas de acción y reacción, que en este caso se va a originar sobre esta tobera convergente. ¿De acuerdo? Entonces ya la hemos dibujado con las medidas ya pertinentes. Vamos ahora a pasar a la simulación del problema. Entonces vamos a, una vez ya dibujada la toberita, vamos a activar el Flow Simulation y a insertar, ¿sí?, un análisis, en este caso de Flow Simulation, ¿no? Creamos un proyecto Wizard, aquí le vamos a poner como nombre del proyecto análisis de fuerza de flujo, ¿no? Entonces vamos a considerar acá una tobera con un caudal con Q igual el problema está para un caudal Q, ¿no?, de 1.5 metros cúbicos por minuto. Ya luego ya vamos a cambiar esto para cada uno. Una presión de entrada, peso 1, manométrica, en este caso de 620 kilopascales. ¿No? Que son los datos más importantes, y con una relación un D sobre D, eso es importante siempre en una tobera. En este caso un D sobre D de 10:3, ¿no? Bien, entonces vamos a crear un nuevo proyecto, le ponemos acá tobera y next, ¿no? Lógicamente eso van a ser los que cuando a continuar, clic en next, sistema internacional, clic en next, y acá seleccionamos la opción de flujo interno, ¿no? Flujo interno, que va a ser justamente el flujo que va a pasar a través de la tobera. Los demás parámetros no los tomamos en cuenta. Clic en next. Vamos a escoger al agua como el fluido de trabajo, agregar. El flujo lo dejamos ahí en laminar y turbulento. Clic en next. Bien, acá lo dejamos en pared diabática y rugosidad 0, porque queremos considerar solamente despreciar todos
las pérdidas por rozamiento. Bien, next. Las condiciones iniciales, en este caso, bueno, no dependen del tiempo, pero lo vamos a dejar ahí, tal como está en el programa, que luego vamos a indicarle ya algunas opciones. La temperatura sí, como lo estoy diciendo ahí, temperatura 10 grados, vamos a ponerle 283, y temperatura de inicial. ¿De acuerdo? Ahora aquí en Finish. Bien, nos está preguntando justamente por qué no le hemos puesto las tapitas. Vamos a crearle sí, vamos a esa opción, le dimos sí, y le creamos las tapitas tanto de entrada como de salida. Ya le damos un espesor de unos 2 milímetros. A la entrada. Y también le creamos otra tapita a la salida, ¿no? También de 2 milímetros de espesor. Son las tapitas que siempre se crean los leads para poder aplicar ahí las condiciones de frontera, entrada o salida. Muy bien, entonces ya no hay más leads que el software necesite. Vamos a aplicar ya y crear los voy a ponerle transparencia para poder observar. Muy bien, entonces vamos a definir ahora las condiciones de borde. En este caso en Boundary Conditions, clic derecho, Insert Boundary Conditions. Vamos a marcar a la entrada la presión P1 que nos dan de datos. Bueno, puede ser cualquiera. Siempre en los análisis fluidinámicos hay que tener siempre un dato de presión, un dato del flujo, un dato de presión del flujo, ya sea estática, dinámica, total, un dato del flujo mismo, que puede ser una velocidad, un caudal, un flujo másico de entrada o salida, y condiciones de pared, ¿no? Siempre son las tres condiciones de frontera que hay que tener en cuenta en todo problema fluidodinámico. En este caso vamos a escoger a la entrada, le voy a poner el caudal, ¿ya? Voy a poner a la entrada el caudal, y a la salida le voy a poner le voy a poner la presión a la entrada, y a la salida le voy a poner el caudal, ¿ya? Entonces marcamos la cara de entrada, siempre la interior, ahí está en este caso, y le voy a colocar acá una condición del centro de tipo presión, static pressure. Y abajo donde aparece 101.325, acá le voy a poner los 620.000 pascales que tiene, ¿no? Y la temperatura así de 10 grados Celsius como aparece ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces en la cara de entrada, una presión de entrada, ese valor. Aceptamos ahí y nos crea pues una condición de presión a la entrada, ¿no? Bien, ahora le vamos a dar otra boundary condition. Vamos a marcar la cara de salida, siempre la cara interior, la que está en contacto con la parte interna. Aquí le vamos a dar una condición de caudal, así que ingresamos donde dice outlet volume flow. Hay que convertirlos 1,5 metros cúbicos por minuto a metros cúbicos por segundo, ¿no? Sería entre 60, 0.025. Ese sería el caudal de salida, ¿no?
Pues ahí está el caudal de la salida, ¿no? Bien, ahora le vamos a dar una condición de pared a toda la superficie interna. Ya le vamos a dar una condición de pared ideal para que no tenga ningún tipo de rozamiento con el sistema. Ya, entonces a la parte interna una condición de pared ideal. Bien, vamos a proceder al análisis ya. Bien, grabamos todo, guardar todo. Y analizamos. Bien, ya terminó de analizar. Vamos a ver acá los resultados. Bien, por ejemplo, el plano alzado para mí es el plano que pasa por la mitad de esta tobera. Voy a plano de corte.
Y por ejemplo vamos a decirle que nos muestre a manera de vectores junto a la línea de, perdón, a manera de vectores que nos muestre la velocidad, ¿no? La velocidad del fluido, unos 30 valores. ¿Ya? Entonces, y velocidad. Voy a mostrar ahí. Vamos a ocultar esta parte. Ahí está. Como pueden apreciar aquí los vectores velocidad. Acá en esta zona de color azul la velocidad es aproximadamente 2.46 metros por segundo. Y acá en la zona esto debe ser alrededor de entre 27 y 30, ¿no? Según el software, el ejercicio 3.2 a la entrada y 35.4 a la salida. Eso es lo que me dice el cálculo analítico, ¿no? Y acá el software está arrojando alrededor de unos, bueno, 32.4, ¿no? Ahí está. Y a la entrada 2.46. Bueno, 3.2, 35.4 teóricamente. Pero ya el cálculo, vamos a ver ahora, ocultamos las presiones, vamos a ver un corte para las presiones. Ahora ya voy a pedirle que me muestre las presiones, la presión. Ahí me muestra las presiones, los 620 kilopascales aproximadamente a la entrada, y a la salida está en 150 kilopascales, ¿no? Ese es el valor de la presión. Vamos a crear alguna línea de corriente, flow trajectories, clic derecho, insert. Vamos a decirle que a partir de la cara donde ingresamos el flujo, me muestre unos 50 líneas de corriente en forma de líneas con flechas coloreadas de acuerdo a la velocidad. Aceptamos, y ahí estaría el flujo en la tobera. Por ser pared ideal no tenemos un efecto de la superficie sobre el fluido, ¿no? Bueno, hemos puesto pared ideal, no hay efecto, o sea, se das cuenta casi el flujo es uniforme, ¿no? Lo que sí tiene dos componentes, ¿no? Es un flujo bidimensional. ¿Por qué no es igual el valor de las velocidades? Vamos a ver analíticamente cuánto nos da. Bueno, cuantitativamente, ¿no? Vamos parando esto ya. Aquí en en Wall Plots, clic derecho, Insert. Vamos a decirle que nos muestre los valores de estos parámetros que hemos pedido calcular: fuerzas, velocidades y presión. Y ahí está. Entonces podemos ver, acá están las fuerzas. La fuerza en X de 1270 newton,
en Y es casi 0, en Z casi 0, ¿no? Hay fuerzas pero son casi despreciables. La velocidad 3.23 metros por segundo en X a la entrada y a la salida 34.6, ¿no? Según el problema teórico era 3.2 a la entrada y 35.4 a la salida. Y el software arroja 34.6 y 3.2, ¿no? A la entrada sí coincide significativamente y a la salida 34.6. Es que en el problema teórico que ya vamos a ver el día... ¿Cuándo? Ya no hay clase. No, el lunes, para que vengan, avanzamos hasta la 1. Ya. O es, teóricamente, 35.4 es a la salida y 3.2 a la entrada, ¿no? Y el software nos está arrojando 34.6 y 3.237. Bueno, nosotros sí estamos considerando el efecto, pues, la longitud, ¿no? Del sistema. En el cálculo analítico se ha considerado flujo uniforme, unidimensional, ¿no? En cambio acá no estamos considerando, el software no lo considera unidimensional sino bidimensional, pero no está muy alejado, pues, del cálculo teórico, ¿no? Es en cuanto a la velocidad. Luego tenemos la presión a la salida, 661 pascales. Y las fuerzas, ¿no? La mayor fuerza se da en el eje X, lógicamente, ¿no? El eje X es la fuerza de reacción máxima que se da, por lo tanto acá se genera una fuerza de reacción, ¿sí? En este caso nos da las fuerzas del fluido sobre la tobera, ¿no? Fuerza de acción. Pero si quisiéramos la fuerza de la tobera sobre el fluido, o sea, sobre esta es hacia el sentido contrario, ¿no? Por eso es que cuando siempre tienes una tobera, la salida del flujo va a originar una fuerza hacia atrás, ¿no? Tal como lo dice el problema, esta es una tobera de una manguera de bomberos, por eso es que se necesita más de una persona para sujetar la manguera debido a la fuerza que genera, ¿no? En este caso nos da 3.271 newton. El cálculo teórico arroja 4.067. 4.067 frente a los 3.270 que estamos viendo. Bueno, yo he puesto una fuerza global, ¿no? Si le pongo una fuerza superficial me voy a acercar más al resultado.